Iniciaremos el estudio de la ecuación de la recta. Recordemos primero que nada que una función lineal es aquella cuya representación gráfica es una línea recta. Pero también hay que recordar que una línea recta es una sucesión continua e infinita de puntos que siguen una misma dirección. ¿Qué es la pendiente de una recta? Bueno, una de las características más importantes de una recta es precisamente su pendiente. Vamos a usar la letra M minúscula para denotarla. ¿Y qué representa la pendiente de una recta? Pues es su inclinación. Es un valor que nos habla acerca de la inclinación de la recta. También podemos verla como la razón del cambio vertical con respecto al cambio horizontal entre dos puntos cualesquiera de la recta. Veamos el siguiente esquema, la siguiente gráfica. Tenemos el punto 1 con coordenadas x1, y1. Les vamos a llamar así porque no sabemos qué punto es, puede ser cualquier punto. Un punto 2 con coordenadas x2, y2. Observemos cómo el cambio vertical entre estos dos puntos, es decir, el cambio en y, está dado por la diferencia y2 menos y1. Por otro lado, el cambio en x, es decir, el cambio horizontal, es x2 menos x1. Por lo tanto, la razón, es decir, la división de ambos cambios, o sea, del cambio en y entre el cambio en x, está dada por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta será la fórmula que utilizaremos para calcular la pendiente de una recta, dados dos puntos de la recta. Vamos a dar un ejemplo para ver cómo se usa dicha fórmula. Si nos dan los puntos de una recta menos 3, menos 8 y 5,6, ¿cómo calculamos su pendiente? Usaremos la fórmula anterior y vamos a sustituir en dicha fórmula las coordenadas de los puntos. Tomamos el primer punto, es decir, menos 3, menos 8, como x1, y1, y el segundo punto, el 5,6, como x2, y2. Entonces, observa que la sustitución quedaría 6 menos menos 8 sobre 5 menos menos 3, lo que nos da 14 octavos, que simplificando son 7 cuartos. ¿Qué hubiera pasado si elijo como primer punto al 5,6 y segundo el menos 3, menos 8? Podemos ver que al final nos queda otra vez 7 cuartos. Esto es muy importante, ya que no importa cuál escojas como el primero y el segundo puntos, siempre el resultado debe darte el mismo valor de la pendiente. Veamos la gráfica. Hay 4 tipos de pendientes. Las pendientes positivas, es decir, cuando m es mayor que 0, que representan la inclinación de las rectas crecientes, es decir, las que van aumentando. Tenemos las pendientes negativas cuando la m es menor que 0, que son las pendientes de rectas decrecientes. Si una recta es horizontal, su inclinación es 0, por lo tanto, su pendiente vale 0. Cuando una recta es vertical, decimos que su pendiente es indefinida. Pero, ¿qué pasa si la función me la dan con una representación de un conjunto de pares ordenados? ¿Cómo podemos saber que ese conjunto, que esos pares ordenados, representan una función lineal? Una forma de hacerlo es
pasar estos pares ordenados a una tabla y ver cuál es la diferencia entre las parejas consecutivas de los valores de X y las parejas consecutivas de los valores de Y. Vemos que la diferencia entre el menos 1 y el menos 2 es 1, entre el 0 y el menos 1 es 1, y entre el 1 y el 0 es 1. Las diferencias entre los valores de Y también son 2 en todos los casos. Es decir, tanto la X como la Y tienen diferencias comunes. Si sucede esto, es que esa función es una función lineal. Ahora veamos otro ejemplo. Nos dan este conjunto de pares ordenados, hacemos la tabla, calculamos las diferencias comunes tanto para los valores de X como para los valores de Y X sí tiene una diferencia común, sin embargo Y no la tiene. Por lo tanto, podemos concluir que dichos pares ordenados no representan una función lineal. Pero ¿cómo reconocer si una ecuación sí representa una función lineal? Es decir, si su gráfica es una línea recta. Primero que nada, las ecuaciones tienen que estar formadas por una o dos variables, que normalmente solemos llamar X y Y, pero recuerda que esto no es estrictamente necesario. Podemos usar otras letras para referirnos a las variables. Otro detalle importante es que debe ser una ecuación de primer grado, es decir, el exponente con el que aparece la variable o con el que aparecen las variables tiene que ser 1 el más grande. Una variable no puede aparecer en el denominador, ni tampoco pueden multiplicarse entre sí las variables. Estas son las características que debe poseer una ecuación para que sea una ecuación lineal. Ahora bien, veamos las formas de ecuaciones lineales que vamos a estar trabajando en el curso. La primera forma se llama general. La ecuación es ax más by más c igual a 0, donde a, b y c son números reales. Observa cómo esta ecuación aparece igualada a 0. Tenemos otra forma que vamos a llamar punto pendiente, precisamente porque los elementos que aparecen en esa forma son un punto, que llamaremos a sus coordenadas x1, y1 y su pendiente. La ecuación entonces será y menos y1 igual a m por x menos x1. Otra forma es la pendiente ordenada al origen, donde la ecuación es y igual a mx más b. M ya sabemos que es la pendiente. Y esta b es la ordenada al origen, es decir, la intersección de la recta con el eje y, el valor de la coordenada en y de ese punto. Por último, tenemos la forma simétrica. Para esta forma, los elementos que se utilizan son la abscisa al origen, a la que llamaremos A minúscula, que es la coordenada en X del punto donde la recta corta al eje X, y la ordenada al origen, como ya vimos anteriormente, usamos la letra B minúscula para referirnos a ella, que es la ordenada del punto donde la recta corta al eje Y. La ecuación simétrica entonces es X sobre A más Y sobre B igual a 1. En el próximo video daremos ejemplos de cómo se utilizan estas 4 formas de ecuación de las rectas. Otro aspecto importante que debemos saber es cómo encontrar las intersecciones de una recta con los ejes del plano cartesiano. Vamos a explicarlo a través de un ejemplo. Consideremos la recta x menos 3y más 6 igual a 0. Observa que está dada en su forma general. Para encontrar la intersección con el eje x, haremos y igual a 0. Sustituimos en la ecuación
y despejamos a la x, obteniendo el valor x igual a menos 6. Por lo tanto, las coordenadas del punto de intersección con el eje x son menos 6,0. Para la intersección con el eje y procedemos de forma análoga, nada más que ahora hacemos x igual a 0, sustituimos, en lugar de x ponemos 0, despejamos el valor de y, obtenemos que y vale 2, por lo tanto, las coordenadas del punto donde la recta interseca al eje y son 0,2. Observa la gráfica. Tenemos casos especiales de rectas con respecto a la intersección con los ejes. Las rectas horizontales, como puedes ver en la imagen, solo van a intersecar al eje y. Y las rectas verticales solamente intersecan al eje X. Por lo pronto, dejaremos hasta aquí el video y como ya dijimos, el siguiente será sobre ejemplos de las ecuaciones de la recta.